Muy bien. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación del día de hoy. Yo soy el doctor Luis Enrique Ramos Correa, soy médico infectólogo y tropicalista de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. Eh, la idea del día de hoy es poder conversar sobre lo que es el uso e interpretación de las pruebas diagnósticas. Actualmente nosotros tenemos mucho problema a nivel nacional respecto de cuáles son las pruebas que debemos utilizar para poder diagnosticar correctamente los casos de SARS-CoV-2. Entonces, esto ligado a un tema muy importante y es el hecho de que tenemos que, y eso es el inicio de esta ponencia, desechar la dependencia que tenemos por pruebas laboratoriales. Como bien lo mencionó la doctora Balbuena que me antecedió, el diagnóstico o las pruebas de laboratorio son pruebas complementarias y no reemplaza el criterio clínico. Entonces, eso es importante porque como bien la doctora ha explicado de una forma magistral, la interpretación y las pruebas pueden variar de acuerdo a la toma, a la experticia, al tiempo en el que puedan tomar estas pruebas, y esto no puede anular nuestro criterio clínico para poder iniciar terapéutica o iniciar tratamiento en los pacientes. Entonces, en ese sentido, ya ella lo ha mencionado, el SARS-CoV-2 es un virus que es del tipo RNA. Eso solamente lo voy a mencionar antes de pasar al tema de las pruebas, porque, porque al ser un virus RNA, dentro de este grupo, tiende a presentar una inmunidad temporal. Y cuando hablo de inmunidad temporal, no solamente hablo de la inmunidad celular per se, sino también de la inmunidad mediada por anticuerpos. Y entonces, desde este punto de vista, menciono esto porque es diferente hacer un diagnóstico tomando en cuenta material genético, tomando en cuenta la proteína y tomar en cuenta los anticuerpos, porque cada uno de ellos me van a dar tiempos de interpretación diferentes y características diferentes. Entonces, si una prueba de diagnóstico me va a detectar directamente el material genético o me va a detectar directamente la proteína presente en la pared del virus, significa entonces que esta prueba me sirve para detección temprana. Pero si en cambio voy a utilizar una prueba que me va a detectar anticuerpos, entonces esta prueba no va a ser para detección temprana y es un punto importante. Durante el primer inicio de la pandemia, o en la primera fase de la pandemia, se hicieron pruebas serológicas en el Perú. Pero en la práctica nos decían, pero es que las pruebas serológicas no sirven para diagnóstico, pero el momento que se aplicaron, se explicó y se manejó con los equipos de respuesta rápida que tenían que ser correctamente interpretadas. Una prueba serológica no puede ser y no sirve definitivamente para el diagnóstico temprano de un virus, y eso lo vamos a conversar en el transcurso de esta ponencia, lo que no significa que una prueba serológica no sea de utilidad para diagnosticar SARS-CoV-2, pero en un escenario determinado y cuando hablamos de vigilancia, más no para detección temprana. Entonces, si ustedes quieren hacer una detección temprana de un caso de SARS-CoV-2, tenemos otras opciones terapéuticas, otras opciones diagnósticas, perdón. Ahora, evidentemente, estas pruebas nos van a permitir complementar el criterio que nosotros tenemos. Entonces, si bien es cierto, esta prueba nos va a poder detectar bien la proteína que ustedes ven en la figura que he colocado, bien me permiten detectar directamente el material genético del virus o bien me permiten detectar los anticuerpos una vez que se ha hecho esta formación. Entonces, ese es un cuadro general que vamos a explicar más adelante respecto de los tiempos en los cuales vamos a tener las pruebas, y estas pueden modificar, ojo, de acuerdo también a la carga viral que este paciente tenga. Y recordemos que la carga viral de un paciente asintomático, de un paciente leve, de un paciente grave, crítico, es completamente diferente. Y esto hace que los tiempos de detección de cada una de las pruebas también sea diferente. Entonces, no es lo mismo hacer una prueba molecular en un paciente asintomático que en un paciente con síntomas leves, que en un paciente moderado o que en un paciente crítico. Y eso tienen que entenderlo. Pues, hay personas que dicen, doctor, es que ya me he hecho la prueba, llevo 3 semanas y mi prueba molecular sigue saliendo positiva. Entonces significa que todavía contagio. Esa es la pregunta. Vamos a responderla en esta ponencia. Doctor, y esa es una afirmación permanente que tenemos nosotros. En mi trabajo me dicen que porque tengo IgM, entonces yo todavía contagio y no me dejan retornar. Esa pregunta la vamos a responder en el transcurso de esta ponencia. ¿Cuál es la prueba que se tiene que tomar en los contactos directos? ¿Cuál es la prueba que se tiene que tomar para el alta? Estas preguntas que tenemos de forma repetitiva, vamos a verlas al finalizar esta exposición. Y la idea es que todo lo que les estoy planteando en este momento le encontremos respuesta. Entonces, iniciamos desde acá. Lo primero que tenemos que entender es que un paciente como un cuadro de sospecha es nuestra base diagnóstica. O sea, la base diagnóstica del COVID-19 es un paciente sospechoso, no es la prueba de laboratorio. Ojo, porque si ustedes tienen un paciente que tiene la sospecha, que tiene los síntomas que ustedes ven en la diapositiva, y además tiene el antecedente epidemiológico, es contacto directo de un caso confirmado, ese paciente es un COVID positivo.
Y me pasa con frecuencia, doctor, la prueba molecular, la prueba de antígeno y la prueba serológica le salieron negativa a María. Ok, pero María, su mamá es COVID positivo, el papá es COVID positivo, María tiene síntomas y María ya perdió el olfato y ya perdió el gusto. Entonces, ¿yo para qué necesito una prueba? O sea, no tiene sentido. Las pruebas tienen que ser complementarias al cuadro clínico. Si es que la prueba me confirma el cuadro, bien, pero si la prueba no me lo confirma, pero tengo toda la sintomatología y todo el cuadro clínico y todo el antecedente epidemiológico, pesa más la parte clínica de este paciente en vez de la prueba diagnóstica. Y si ustedes no interpretan esto correctamente y se basan en un resultado negativo, van a retornar a este paciente a labores o van a retornar a ese paciente a sus actividades y va a ser un contagio masivo. Entonces, eso tenemos que entenderlo, por favor. Recuerden, pesa más el criterio clínico que la prueba laboratorial. Son complementarias y eso tenemos que entenderlo. Y en ese sentido, el paciente exige una prueba, el paciente quiere que le hagamos una prueba, tenemos que explicarle que la base de todo esto son sus síntomas y que todo paciente sintomático debe ser diagnosticado como COVID sospechoso o probable, según la diapositiva que tenemos ahora, de acuerdo a las características clínicas que se tengan. Si el paciente ya tiene los signos de sospecha y además tiene un antecedente epidemiológico o tiene un estudio de imagen compatible con el cuadro de vidrio esmerilado que sabemos que es propio del COVID-19 o tiene pérdida de olfato, pérdida del gusto, este paciente ya se considera no un caso sospechoso, sino un caso probable de COVID-19. Y para esto, acá yo ya no necesito confirmar más allá. O sea, si tengo la prueba a la mano, bien. Pero si ya tengo eso, si tengo un paciente que tiene el antecedente, estoy tomando una radiografía y veo que hay compromiso simétrico en la base del pulmón, o tengo una tomografía que me dice que hay vidrio esmerilado, vidrio deslustrado, etc., o el paciente ha perdido olfato o ha perdido gusto, no tengo que darle más vueltas. La prueba netamente me va a servir para confirmar, pero yo ya sé que ese paciente es un COVID-19. Doctor, pero la prueba molecular salió negativa. Bien lo dijo la doctora Balbuena. Hay muchas razones por las que una prueba molecular puede salir negativa y esto hay que tenerlo en cuenta. Por favor, antes de pasar en esta diapositiva, quiero recalcar algo. Las radiografías, las tomografías y las ecografías son interpretaciones y nos dan imágenes que pueden ser compatibles con las infecciones. No significa que diagnostican infección. Y eso quiero que quede claro. Como infectólogo, yo lo veo constantemente y siempre pregunto esto, ¿en qué momento en el país, yo que sepa, no hemos diagnosticado jamás infecciones bacterianas o virales por imágenes? Tiene que ser una tomografía con muchísimos multicortes para llegar a ver el virus. O sea, estoy hablando obviamente irónicamente, sarcásticamente. O sea, lo que van a encontrar ustedes son imágenes compatibles, vidrio esmerilado, ¿no es cierto?, en la tomografía, opacidades nebulosas con morfología redondeada, con compromiso en la base y de forma periférica en la radiografía, o líneas plurales engrosadas con línea B en la ecografía. Entonces, a mí me duele el corazón infectológico cuando yo veo un informe de tomografía que dice diagnóstico COVID-19. Eso significa que la persona que está haciéndome el informe me está asegurando que eso es un COVID-19 y no es así. Entonces, es un hallazgo compatible. Opacidades en el caso de la radiografía, vidrio esmerilado en el caso de la tomografía o líneas engrosadas plurales, líneas B en el caso de la ecografía, que esto sumado al cuadro clínico me hacen pensar que estamos frente a un caso de COVID-19. Y el caso confirmado viene a ser aquel en la que ya tenemos una confirmación por laboratorio, bien sea por la prueba molecular, que es la que vamos a ver hoy día, bien sea de la prueba antigénica, la que tenemos a hablar hoy día, y bien sea de las pruebas serológicas. Aquí hablamos de la ELISA, de la inmunofluorescencia, de la quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia, entre otros, que básicamente nos van a medir anticuerpos, ¿no? Y eso es algo que nosotros tenemos que considerar. El diagnóstico y clasificación del paciente con COVID-19 es enteramente clínico y epidemiológico. Es decir, pesa más, y lo voy a repetir varias veces, pesa más el cuadro clínico del paciente y el antecedente epidemiológico que cualquier otro elemento. Entonces, si ustedes ya tienen este cuadro, si ustedes ya tienen que el paciente tiene el cuadro clínico compatible y que tiene el antecedente epidemiológico, ese paciente es COVID. Si la prueba sale negativa, pues entonces fue uno de los falsos negativos que tenemos y ese paciente es COVID. Si nosotros mantenemos a este paciente en aislamiento, vamos a controlar la transmisión. Si a este paciente, por el hecho de tener una prueba negativa, lo mandamos a su casa o lo mandamos al trabajo, nuevamente repito, eso es aumentar el riesgo de transmisión. Y los únicos responsables somos nosotros por haber hecho una mala evaluación. Entonces, allí tenemos que tener en cuenta ese punto para poder interpretarlo. Y el diagnóstico sindrómico es la base del diagnóstico.
se basa en antecedentes epidemiológicos, se basa en las características clínicas, se evitan complicaciones, reduce la mortalidad definitivamente porque nos permite actuar de forma temprana, y una vez que se dé este diagnóstico me permite establecer las medidas de control intradomiciliaria como son aislamiento, manejo de síntomas y seguimiento diario. Y evidentemente la detección adecuada con alteraciones en la pulsoximetría. Pero bueno, ustedes querían hablar de pruebas diagnósticas, entonces, ¿qué tenemos respecto de las pruebas diagnósticas? En las pruebas diagnósticas, como bien lo habló la doctora Balbuena, tenemos tres tipos de pruebas en este momento. La prueba molecular, tenemos la prueba de antígeno, tenemos la prueba de anticuerpos, ¿es cierto? Entonces, hay un punto que quiero que se entienda, por favor. Las pruebas diagnósticas se detectan un determinado elemento diferente y hay que saber, ¿me entienden? Hay que saber cuál va a ser el momento adecuado, el instante adecuado para la toma de muestras. Entonces, si yo hablo de una prueba molecular, yo estoy hablando de una prueba que me detecta material genético, bien explicaron hace un momento. Material genético, por ende, este material genético va a darse de forma temprana en la detección del virus. Sin embargo, esto no me indica que sea un virus viable. ¿A qué me refiero con esto? Que si la infección ya pasó, igual queda un rastro genético viral que puede ser detectado por la PCR. Entonces, como ustedes pueden ver en este cuadro, en la evolución clínica de COVID-19, miren cómo hay una diferencia respecto del tiempo de detección de cada una de las pruebas. Y eso es algo que tenemos que entender como personal sanitario. Entonces, no es lo mismo la interpretación en tiempo de una prueba molecular, no es lo mismo la interpretación en tiempo de una prueba de antígeno y una prueba de anticuerpos. ¿Por qué? Como la prueba molecular detecta material genético, evidentemente va a detectar la infección desde el primer momento, ¿no es cierto?, de la primera semana del cuadro clínico del paciente, porque está la fase, el virus en forma activa, el virus viable y demás. Entonces va a llegar a un pico, ¿no es cierto?, que como ustedes se pueden dar cuenta, puede ser incluso presente al séptimo día aproximadamente de la infección, pero luego este material genético, obviamente por el control del sistema inmune, va a disminuir, pero va a quedar un rastro genético, lo que hace que el PCR pueda seguir saliendo positivo incluso semanas después de que la infección ya terminó. Ayer mismo recibí la consulta de un colega que me decía que él ya había tenido COVID hace 3 semanas y en su hospital no le permitían reincorporarse porque tenía PCR positiva. Pero yo le digo, pero vamos a ver, el PCR no está indicado, y por cierto, no hay ninguna prueba de las que estamos hablando que esté indicado para el alta de un paciente. Ninguna de ellas está indicado para el alta. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque la infección haya terminado, puede haber material genético residual que es detectado por la prueba molecular. Entonces, eso es un inicio. ¿La prueba molecular me detecta infección temprana? Sí. ¿La prueba molecular está presente en la infección, en la parte activa del virus? Sí. ¿Y la prueba molecular puede estar después de que el virus, la infección ha terminado? También. Diferente a la prueba de antígeno. La prueba de antígeno detecta directamente la proteína presente, ¿no es cierto?, en la pared del virus, la capa externa del virus. Por ende, ¿este va a estar presente en la fase activa del virus? Sí. En la fase temprana, perdón, sí. En la fase de infección, sí. Pero por ser una prueba de antígeno, significa que solamente tiene una alta sensibilidad en la primera semana. O sea, y luego tiene una caída brusca. La prueba molecular, igual, su mayor sensibilidad es en la primera semana, pero tiene una caída sostenida que pueda ser persistentemente positiva hasta en un 40% de los pacientes. Que esto no pasa con el caso de la prueba de antígeno, que tiene una caída rotunda en sus valores en la primera semana y solamente me sirve para la detección de la primera semana. Entonces, no es de utilidad tomar una prueba de antígeno en segunda semana, y eso lo hemos conversado hace un momento, pero eso lo vamos a explicar más adelante. Y la prueba de anticuerpos, como detecta anticuerpos, no me sirve en fase temprana. O sea, si yo tengo un paciente que tiene 2 días, 3 días de enfermedad, ¿qué prueba le voy a hacer? ¿Anticuerpo? No, porque si le hacen una prueba de anticuerpo, ese resultado va a salir no reactivo, porque el paciente todavía no ha formado anticuerpos. Entonces, ¿qué lecciones tenemos aprendidas de la primera etapa? Primera etapa de COVID no teníamos pruebas de antígeno y siendo conscientes la prueba molecular no estaba al alcance de todas las personas, pero sí teníamos pruebas de anticuerpos. Entonces me decían, doctor, IgM es infección temprana, IgG, infección pasada o fase final, e IgM, IgG es fase final de la infección. Aquí está la interpretación adecuada. Como ustedes se pueden dar cuenta, el IgM empieza a elevar a partir de la segunda semana, el día 7 u 8 después de haber iniciado los síntomas. Y se va más o menos en el día 21
O sea, el IgM puede mantenerse persistentemente positivo porque es un anticuerpo y no me indica que el paciente siga contagiando. Más bien la fase de contagiosidad del paciente es mientras la prueba de antígeno es positiva, o sea, en la primera semana. Y es generalmente pocos días más, pocos días menos. Y la prueba de IgG, miren cómo aparece finalizando la infección. No es que el IgM y IgG en conjunto me indica que está en fase final. Miren cómo el IgG puede recién aparecer en el día 14, incluso más adelante, y mantenerse positivo por semanas. Entonces, en este aspecto, tenemos que saber interpretar correctamente esas pruebas, y es el punto de esta ponencia. Entonces, el PCR y la prueba de antígeno lo que me hacen es demostrar o evidenciar una fase aguda de la infección, una fase activa de la infección. Entonces, el PCR y el antígeno salen positivos generalmente durante la primera semana, diferente a lo que pasa con el IgM y el IgG, que aparecen positivos en la segunda y tercera semana respectivamente. Doctor, pero aquí me sale que el PCR tiene a la segunda semana. ¿Por qué? Porque estamos teniendo en cuenta que hay un periodo de incubación previo que puede ser aproximadamente de 5 o 6 días. Entonces hay que saber interpretar y hay que saber indicar al paciente. Si el paciente es un paciente asintomático, ya, la prueba molecular, la prueba de antígeno y tal, me sirven para encontrar el diagnóstico porque hice un barrido, porque es un contacto, perfecto. Pero hay que establecer los tiempos de aislamiento. Y no se indica el tiempo de aislamiento en base a las pruebas laboratoriales. Ojo. ¿Por qué? Porque me dicen, doctor, mi prueba molecular salió positivo el 20, entonces mi aislamiento acaba el 4, y eso lo escucho todo el tiempo. Ayer mismo he evaluado a 6 pacientes de las 4 limas y en los 6 pacientes estaba lo mismo. Doctor, me diagnosticaron el 15 y me han dicho que tengo que estar en aislamiento hasta el 29. Doctor, me diagnosticaron el 20, tengo que estar en aislamiento hasta el 4. Doctor, me diagnosticaron el primero, me toca el aislamiento hasta el 14, pero vamos a ver quién te ha dicho semejante cosa. O sea, aquí la pregunta es, ¿cuándo iniciaron los síntomas? A ver, ven para acá, María. ¿Cuándo iniciaron tus síntomas? Mi prueba molecular será el 20. No. ¿Cuándo iniciaron los síntomas? Ah, doctorcito, iniciaron el 15. Ah, perfecto. Entonces, tu fecha de fin de aislamiento no es el 4 de febrero, es el 29 de enero, porque se toman 14 días desde el inicio de los síntomas en un paciente leve. Si el paciente es moderado o es severo, el tiempo de aislamiento es mayor porque la carga viral también es mayor. Y justamente es lo que vamos a ver en un cuadro más adelante. Entonces, eso también lo presentó la doctora Balbuena. Y tenemos una probabilidad de que el test salga positivo. Y como ustedes pueden ver, los test de antígenos detectan el virus alrededor de la fecha del inicio de los síntomas. Y la mayor sensibilidad de esta prueba es aproximadamente el 5%, a los 5 días a posterior. ¿No es cierto? Y incluso el ministerio por eso recomienda que la prueba de antígenos se debe tomar en la primera semana. Doctor, pero la prueba, y agradezco, y nuevamente públicamente le agradezco a la doctora Balbuena el haber aclarado el tema respecto de las sensibilidades. ¿Por qué? Porque es una cuestión recurrente. Ayer o anteayer escuché en un programa de televisión que alguien muy alegremente decía, la prueba molecular tiene una sensibilidad del 90%. Entonces, lo que hace que la prueba sea altamente eficaz para la detección del virus es una gran mentira. La doctora Balbuena lo ha explicado muy bien. Eso, la sensibilidad de la prueba de PCR es mayor dependiendo del punto y toma de muestra. Y la mayor sensibilidad de la prueba molecular o PCR fue en lavado bronquialveolar. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿se dejarían hacer un lavadito para yo diagnosticarlos? Vamos, que el lavado bronquialveolar no es un procedimiento nada sencillo. Su nombre lo dice, es un lavado bronquialveolar. Es ese nivel de bronquio del alveolo. Si ustedes quieren una sensibilidad del 95%, entonces vamos que le hacemos a todo el mundo un lavado bronquialveolar para llegar a ese nivel de sensibilidad. Eso no es correcto. El nivel de sensibilidad de la prueba molecular por la ubicación que la doctora justamente explicó es a nivel nasofaringeo, es apenas del 70%, poco más, poco menos. Y esa sensibilidad va a ir disminuyendo a partir de la segunda y de la tercera semana, que aunque podemos detectarlo, sigue siendo posible la detección, pero va disminuyendo la sensibilidad de la prueba molecular. Siendo así que la prueba molecular tiene una mayor sensibilidad en la primera semana, es allí cuando nosotros debemos tomar la prueba. Y ustedes lo pueden ver en el cuadro. La PCR, en cambio, detecta virus desde pocos días después del inicio de síntomas hasta varias semanas después. ¿Por qué? Porque va a encontrar un vestigio genético y esto hace que la prueba molecular no sirva, y escúchenme por favor, amigos míos, no sirve para darle el alta a un paciente. La prueba molecular no sirve para darle alta al paciente. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar PCRs positivos después de las 2 semanas hasta por lo menos en un 40% de los pacientes. Así que eso hay que tenerlo en cuenta.
Y por cierto, la normativa del Ministerio de Salud, la norma 947-2020 del MINSA, la norma 972-2020 del MINSA, la norma 905 del Centro Nacional de Epidemiología, todas las normas indican que al paciente no se le debe tomar prueba molecular al alta. Me dice la doctora Julia que no se ve nada en la pantalla. Por favor, Sí, verifíquenme doctor. o corrobórenme. Adelante, se ve perfecto. Vamos a comunicar con la doctora Julia para que pueda entonces visualizar mejor, pero sí se está viendo muy bien. Perfecto. Adelante, Doctora doctor. Julia, es un fallo de su pantalla, por favor. Me asusta en la plena ponencia. Entonces, estamos allí en el tema de que esta prueba de PCR, recuerden nuevamente, puede mantenerse positiva incluso al haber finalizado ya la infección. Y en el caso del test anticuerpos, empiezan a dar positivo más o menos a partir de la segunda semana. Entonces, esto hace que no me sirva para una detección temprana. Por favor, se los pido a las personas que están viendo este video, tanto sea personal de salud como sea personal, población en general, el hecho de que tengan una prueba serológica, sea el ISI, la quimioluminiscencia y demás, que salga no reactiva, no significa que ustedes no tengan el cuadro de COVID-19. Significa que probablemente están todavía en la primera, incluso los primeros 10 días de la infección, en la que no hay positividad o no hay reactogenicidad para ese tipo de pruebas diagnósticas. Y eso es lo que les comentaba hace un momento. Miren, este cuadro está muy bonito. Tengo mucho cariño a este cuadrito de acá, porque me permite validar la información respecto de los tiempos de transmisibilidad y de los tiempos en los que podemos encontrar la prueba de PCR. Entonces, miren por favor cómo es diferente el poder interpretar en un paciente asintomático leve que diagnosticarlo en un paciente grave o crítico. ¿Por qué? Porque bien lo mencionó la doctora, también uno de los factores es determinar la carga viral. O sea, si la carga viral, el número de virus es más alto, definitivamente al ser más alto, más tiempo demora en hacer la depuración y mayor tiempo tengo para detección. Si hay una carga viral mucho más alta, mi PCR es más sensible y mi prueba de antígeno es más sensible. Si el tiempo de la prueba o de la carga viral es también mayor, depura más tiempo, por ende mi PCR va a tener también más tiempo en el que puede ser o puede detectar los casos. Entonces, miren por favor cómo, ese es un cuadro muy bonito, muy, muy bonito, respecto del el periodo de transmisibilidad de cada uno de los pacientes. Y miren cómo pueden darse cuenta la detección del PCR. Primero, veamos los tiempos de transmisibilidad. Miren cómo es diferente en el paciente asintomático, en el paciente leve, en el paciente grave y en el paciente crítico. Estamos hablando de que el paciente es más, el tiempo de mayor transmisión es en el inicio de los síntomas. Y eso es lo que nosotros venimos explicando siempre. Doctor, es que, y es un error que tenemos que explicarle a nuestros pacientitos. Doctor, a mí me han hecho, mi papá salió positivo y le han tomado pruebas a todo el mundo, pero yo digo, ¿pero por qué? Si el papá ha salido positivo, la fecha de contacto, ¿cuándo lo viste por última vez a tu papá? Ayer. ¿Por qué te han hecho prueba, hija de mi vida? Porque no tiene justificación. Hay que saber cuándo es el tiempo de contagio y cuándo las pruebas empiezan a ser positivas en estos pacientes. Cuándo tenemos mayor probabilidad de encontrar una prueba positiva en estos pacientes. Entonces, si tenemos un paciente, y eso lo menciono, siempre el asintomático, leve, grave o crítico, el tiempo de mayor contagio, va a ser desde 2 a 3 días antes del inicio de los síntomas. Y luego vamos a considerar cuánto tiempo a posterior puede ser contagiante. Entonces, recuerden, de inicio, lo primero, 2 a 3 días antes del inicio de los síntomas, ese paciente ya contagia y el riesgo de contagio es alto. Ahora, diferente es a cada uno de los tipos del paciente de acuerdo a la gravedad. En un paciente asintomático, el riesgo de mayor contagio, donde es más transmisible, es 2 a 3 días después, ¿no es cierto? De esta más o menos entre el cuarto o quinto día hasta el día 7 u 8 del inicio del contacto, porque en el caso de este paciente no va a tener sintomatología. Entonces, el tiempo de mayor transmisibilidad más o menos es unos 4 días aproximadamente, 4 o 5 días después del contacto. Pero en el caso del paciente leve, miren, se da el inicio de los síntomas y este paciente es contagioso desde 2 días antes hasta por lo menos 5 días a posterior, es decir, que su riesgo de mayor contagio es en la primera semana. En un paciente grave, en cambio, como la carga viral es mayor y la depuración también es mayor, nótese cómo este paciente grave puede ser contagioso incluso del inicio de los síntomas hasta 14 o 15 días a posterior, porque estamos hablando de un paciente que tiene una carga viral mayor. Ojo, que es el tiempo de mayor contagio. Pero este paciente es contagioso en menor grado incluso hasta la semana 3 o 4. Ahora yo les pregunto, ¿a cuántos pacientes que les damos de alta les hacemos seguimiento y lo mantenemos en aislamiento? O sea, el paciente estuvo mal una semana en su casa, se complicó la segunda semana que estuvo hospitalizado y sale de alta la tercera semana.
y ya puede ir cantando libre soy por las calles. Pero vamos a ver, si es que este paciente ha sido grave, significa entonces que la carga viral ha sido mayor y este paciente, miren, tiene un alto nivel de contagio en las 2 semanas posteriores al inicio de sus síntomas, pero aún sigue siendo contagioso en menor grado durante las siguientes 2 semanas a posterior de la finalización del cuadro, o una semana incluso a posterior a la finalización del cuadro. Y en el paciente crítico, nótese cómo la fase de mayor contagio puede durar incluso hasta 27, 28 días a posterior. Entonces, esto hay que considerarlo. Por ende, yo pregunto, si aquí la carga viral es mayor en un paciente asintomático, evidentemente la prueba molecular va a ser detectable por menos tiempo en un paciente asintomático o en un paciente leve y va a ser detectable por mayor tiempo en un paciente grave o en un paciente crítico, no por la detección de la carga. Y aún así, nótese por favor, miren cómo el paciente, el leve, por ejemplo, está terminando su fase de contagio 7 días después del inicio de los síntomas, está terminando de mayor contagio, termina su contagio medio el día 14, que es el tiempo máximo, y de ahí, a partir del día 14, ya no contagia la parte verde. Pero miren cómo la prueba molecular aún sigue siendo detectable. Para nuevamente quedar en lo mismo de que la prueba molecular puede ser detectable incluso después de haber finalizado el cuadro. Y en este punto, la zona o el punto de mayor contagio va a ser en el periodo donde tengamos la detección de la prueba antigénica, que es justamente la que va a detectar esta proteína en la capa externa del virus. La IgM me indica una infección reciente y la IgG una infección pasada. IgM y IgG no me indican que la infección es terminado. Tenemos que preguntar al paciente cuándo es que iniciaron los síntomas para poder hacerlo. En Cusco hubo una intervención muy, muy chévere manejada por la Direza Cusco, en la cual encontrábamos pacientes con IgM y IgG, y me decían, doctor, está a una semana porque está finalizando el cuadro. No, señora, venga para acá. ¿Cuándo iniciaron sus síntomas? Doctor, hace 2 semanas, señora, ya terminó cuadro. Lo que tiene es una memoria inmune, eso es todo, y ese paciente se va de alta. Mayor valor a la parte clínica. Entonces, la prueba molecular, en un pequeño resumencillo, sirve como prueba, se le conoce como prueba de diagnóstico, prueba viral, prueba molecular, prueba de ampliación de ácido nucleico, prueba RT-PCR y también hablaron de la prueba LAMP. Y es el gold standard de diagnóstico con una sensibilidad aproximada del 70% en la toma de prueba que nosotros hacemos, que es la prueba, el hisopado nasofaringeo, porque si fuera mayor, que es la del 90%, hablamos de lavado bronquialveolar y ese procedimiento es terriblemente invasivo. La prueba de antígeno es una prueba de diagnóstico que detecta la proteína del virus y la prueba de anticuerpos es una prueba serológica que detecta el anticuerpo. Entonces, tanto la prueba molecular como la prueba de antígeno se toman por hisopado, la prueba de anticuerpos se toma con sangre, sea del dedo, sea del nivel venoso, venoso periférico, y en este caso, los resultados van a variar. La prueba molecular demora aproximadamente 3 días en lo que tenemos actualmente en el país. Debería demorar 24 horas, pero sabemos que el tiempo promedio que tenemos en este momento es 3 días. La prueba de antígeno es rápida, es entre 15 a 30 minutos, y la prueba de anticuerpos es en 15 minutos después y se puede dar de forma inmediata, sobre todo las que tenemos cuando tenemos un laboratorio cercano. Acá hay un punto importante y es que según normativa no se requiere una prueba adicional, por favor. Si la prueba de antígeno ya salió positivo, ya no le hagamos una prueba molecular, gastamos recursos innecesarios cuando ya tenemos una prueba positiva. Y en el caso de la prueba de anticuerpos, igual no requiere, ninguna de esas requiere confirmación diagnóstica, pero sí descarte. O sea, en caso de que tenga una prueba molecular negativa o una prueba de antígeno negativa, debo repetir la prueba 3 días a posterior nuevamente para ver si es que no es estoy en periodo de ventana. En el caso de las pruebas de anticuerpos, cuando ya ha pasado más tiempo, una semana del inicio de síntomas, se puede considerar una semana posterior. Recuerden que la prueba molecular y la prueba de antígeno detectan infección activa, mientras que la prueba de anticuerpo detecta infección pasada, detecta si usted ha sido infectado por coronavirus en el pasado y sirve para vigilancia, para estudios de cero prevalencia. En este caso, la prueba molecular puede mostrar si alguna vez tuvo el COVID o si estuvo infectado por el virus que causa en el pasado. ¿Por qué? Porque puede haber persistencia, como mencioné, del material genético. O sea, si tengo una prueba molecular positiva en este momento y el paciente me dice que los síntomas los empezó hace 2 semanas, significa que la infección ya terminó a pesar de que la prueba molecular sea positiva. Eso no pasa con la prueba de antígeno, porque la prueba de antígeno generalmente solamente se puede detectar en la primera semana y la prueba de anticuerpos siempre es cuando los anticuerpos ya están formados. Este cuadro es un cuadro antiguo, lo manejamos desde el inicio de la pandemia. Y miren la sensibilidad de la prueba molecular, ¿no? En este caso, miren cómo la prueba molecular
se da casi en el 70% de la sensibilidad de la prueba molecular por detección a nivel nasofaringeo. Pero miren cómo esta disminuye al 54% en la segunda semana y disminuye al 45% en la tercera semana, pero aún es detectable. Entonces, un 45% de sensibilidad se puede dar en esos pacientes para la detección por prueba molecular. Mientras que los anticuerpos, la sensibilidad es baja, es muy, muy baja en la primera semana, baja en la segunda semana, y recién a partir del día 14-15 es que la sensibilidad aumenta. Entonces, hay que tener en cuenta esto para poder hacer un uso correcto de las pruebas diagnósticas. Y eso es lo que dice el Ministerio de Salud. Entonces, está bonito esta parte. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que hacemos en un paciente que tiene menos de 7 días de síntomas y qué es lo que hacemos en un paciente que tiene más de 7 días con síntomas? Entonces, si el paciente tiene menos de 7 días con síntomas, significa que está en una fase activa, en una fase temprana. Por ende, la carga viral del virus es alta. ¿Qué es lo que tengo que utilizar acá? Pues tengo dos opciones. O utilizo una prueba molecular o utilizo una prueba de antígeno. Entonces, ahí sí, en la primera semana del cuadro clínico del paciente, lo primero se le manda aislamiento, se le manda seguimiento, se considera tratamiento de acuerdo a la forma que tenga el paciente. Y se le indica una prueba molecular o una prueba de detección de antígeno. Si la prueba sale positivo, bien, cualquiera de las dos, no requiero aumentar otra prueba para confirmar. Pero si la prueba me sale negativo, debo repetir la muestra 3 días después. No, pero doctor, le voy a hacer la prueba molecular en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Si puede que el paciente esté todavía en periodo de ventana. O sea, puede que el paciente aún no tenga detectable el PCR, la detección de antígeno, y volver a salir hisopado a un paciente que es una acción traumática. Esperemos 3 días y se vuelve a repetir la toma, bien sea molecular o bien sea antígeno, de acuerdo al resultado que tenemos. La segunda prueba se va a tomar según criterio médico. ¿Por qué? Porque si yo como médico veo que el paciente tiene pérdida de olfato, pérdida del gusto, síntomas compatibles, la mamá tiene COVID, aunque la prueba me salga negativa, yo no le repito otra prueba. Yo ya sé que ese paciente es COVID. Tiene clínica, tiene antecedentes, tiene contacto, tiene todo. Ese paciente tiene que ir al aislamiento a los 14 días. Ahora, es importante considerar lo que pasa después de los 7 días. Después de los 7 días que el paciente inició síntomas, no tiene utilidad una prueba de antígeno, porque generalmente la prueba de antígeno es positiva con alta sensibilidad en los primeros 5 a 7 días después del inicio de los síntomas. Y una prueba molecular tiene mayor sensibilidad, como ustedes lo han visto, en la primera semana, menor en la segunda y menor en la tercera todavía. Entonces, la prueba de anticuerpos es lo que me permite una detección de infección pasada. Cuando el paciente ya está en la segunda semana, probablemente este paciente ya formó anticuerpos y se le hace la prueba de anticuerpos. Entonces, recuerden, si está en primera semana de síntomas, prueba de antígeno o prueba molecular. Si está en la segunda semana de síntomas, prueba serológica o prueba detección de anticuerpos. Si el resultado sale positivo, confirmamos el caso, sea que sea infección pasada, sea que sea infección presente o finalizada, pero si el resultado me sale negativo, tengo que repetir la muestra una semana después. Solamente a partir de la tercera semana se toman pruebas serológicas con fines de estudios de cero prevalencia. La confirmación de los casos se realizará cuando haya la disponibilidad de pruebas. El manejo clínico no tiene que ver con la prueba laboratorial. Entonces, no hay justificación para que a un paciente no se le inicie tratamiento en base a que no tiene la prueba o en base a que la prueba es negativa. Si el paciente tiene cuadro clínico compatible, debemos iniciar manejo con ese paciente. Si esperamos a que la prueba salga positiva, estamos haciendo un manejo tardío y ese paciente se nos va a complicar. Todo prueba tiene que ser registrada, como ya saben, en las fichas del SICOVID y evidentemente atendidos en el establecimiento de salud más cercano. Si confirmaron la prueba, el diagnóstico es U07.1 como virus identificado, y si no la confirmaron, igual lo pueden registrar como COVID-19 como virus no identificado. Muy bien. Para finalizar, yo tengo una frase que siempre utilizo, que es del médico que me formó, que es mi señor padre, que ya lamentablemente no está con nosotros hace 3 años. Y él siempre decía, hijo, los ojos no ven lo que el cerebro no conoce. Entonces, si nosotros pensamos que lo único que tenemos a la mano son las pruebas diagnósticas y que la prueba molecular y la prueba de antígeno y la prueba serológica y solamente nos guiamos del resultado sin saber que una de ellas es positiva los primeros 5 días o los primeros 7 días, que la otra de ellas es positiva la primera, posiblemente la segunda y quizás hasta la tercera semana, y que las otras van a aparecer a partir de la segunda semana y que van a durar más tiempo, ya incluso meses. Si no leemos respecto de que la carga viral determina la positividad de las pruebas y el tiempo de contagio de un paciente, si no leemos cuál es la base diagnóstica de cada uno de ellos, no vamos a poder ver todos los matices y probabilidades diagnósticas. Porque todos vemos a veces en gris, vemos un solo color, o positivo o negativo, o reactivo o no reactivo, y no es así. Tenemos que ver toda la gama de posibilidades, toda la gama de combinaciones de resultados, y además hacer que esto empate
con el diagnóstico clínico y con los síntomas y antecedentes del paciente. Es lo que podía darles el día de hoy. Espero no haya sido muy pesada la ponencia. Y nada, pasamos a la lista de preguntas. Excelente, muchísimas gracias. Felicitaciones, doctor Luis Enrique Ramos Correa, especialista en infectología, tropicalista de la Dirección General de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. Agradecemos a todos los participantes, nos han enviado sus preguntas. Doctor, nos preguntan si con respecto a pacientes pediátricos o hay alguna edad para indicar alguna de las pruebas. En este caso nos preguntan específicamente sobre las pruebas antigénicas en niños. ¿Está bien? Claro, yo la indicación que le damos a los equipos de intervención integral, porque ahora se llaman equipos de intervención integral, es que primero, si tenemos un caso positivo en casa, que es un adulto, todos los demás deben ser considerados casos probables por ser contacto directo de un caso confirmado. Y en el niño, solamente indicar las pruebas de laboratorio antigénica y, ¿cómo se llama? Y molecular cuando el niño tenga síntomas. ¿Por qué? Porque honestamente pues es una prueba, un procedimiento terriblemente traumático. A todos los que nos han hecho una prueba diagnóstica de molecular, o sea, por hisopado, molecular o de antígenos saben lo traumático que es el poner este hisopo. Entonces, hacerle a un niño ese procedimiento me parece un poco complicado, ¿no? Entonces, ¿a los niños se les puede hacer las 3 pruebas? Sí, pero yo prefiero reservar las pruebas moleculares y de antígeno solamente cuando el niño tenga sintomatología o esperar una semana posterior y hacer una prueba serológica. Sí, doctor, pero ¿cómo es posible hacerle una semana después? Es que no me interesa la prueba, porque si el niño empieza a presentar síntomas y siendo contacto directo de un caso en casa, lo empiezo a tratar. Y si es que requiere hospitalización, se lo hospitaliza, independientemente de las pruebas. Recordemos también que los niños tienen una evolución diferente a la de los adultos. Estamos viendo más casos de niños en esta segunda ola, pero la mortalidad sigue siendo baja porque los niños tienen otra forma, un sistema inmune muy diferente al del adulto. Nuevamente, factores de riesgo como obesidad, como diabetes infantil, que la tenemos por la mala alimentación, problemas neurológicos y demás, pueden aumentar el riesgo de complicaciones. Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. Bien, tenemos una pregunta. Nos dicen, buenos días. Tengo 2 casos de diferentes establecimientos del MINSA con resultado de prueba rápida positivo para IgM, pero al mismo día se realizaron prueba antigénica privada con un resultado no reactivo. ¿Cómo se actuaría en estos casos? Es evidente que la prueba va a salir no reactiva, no, perdón, negativa. ¿Por qué? Porque el antígeno está positivo la primera semana y la prueba rápida o la serológica aparece positivo a partir de la segunda. Entonces, definitivamente, si el paciente tiene IgM positivo y con una prueba de antígeno negativo, significa que está probablemente de la segunda semana en adelante. Entonces, ¿cómo debes actuar? Hablar con el paciente. Señora, usted tiene una prueba rápida IgM positivo, caso A, ¿no? IgM positivo con antígeno negativo. ¿Qué significa? ¿Que tengo duda diagnóstica? No, significa que la primera semana ya la pasó, porque sabemos que la prueba de antígeno va a salir positiva en la primera semana. Además, que la sensibilidad de la prueba de antígeno es del 70%. Entonces, pero ya sabemos que es IgM, así que por lo menos esta paciente tiene 10 días, por lo menos, entre 7 a 10 días de haber iniciado los síntomas. Entonces, ahora, señora, venga para acá. ¿Cuándo ha tenido usted los síntomas? ¿Cuándo le empezó la congestión? ¿Cuándo le empezó la tos? Miren, prueba de antígeno negativa y prueba IgM positiva. Y esos que les voy a comentar en ese ejemplo son casos reales, porque los he tenido acá. Doctor, yo tengo el IgM positivo, y mis síntomas empezaron hace 2 semanas. Ok, ¿qué significa esto? Que esta paciente ya finalizó el cuadro de COVID-19. Esta paciente ya no tiene COVID-19 y lo que tiene es una memoria inmune, una persistencia del IgM, nada más, o que los anticuerpos se empezaron a formar de manera tardía. Y esperemos una semana más y va a aparecer el IgG, pero ese paciente ya no contagia. ¿Y cómo lo sabe? Porque tiene una prueba de antígeno negativa. Recuerden que les dije que el mayor periodo de contagiosidad es en la primera semana en el paciente leve. Doctor, yo tengo IgM, pero llevo 10 días con los síntomas. Ah, perfecto. Entonces, si usted tiene COVID-19, aún contagia en menor grado, porque acuérdense que después de la primera semana el riesgo de contagio es menor, aún contagia en menor grado, aún debe continuar en aislamiento. ¿Cuántos días? 4 días más. Siempre tomando en cuenta mi inicio de síntomas. Doctor, pero mi paciente era asintomático. Ahí cambia la cosa. ¿Es asintomático? Sí. Entonces, ¿tiene IgM positivo? Sí. Entonces, tiene IgM positivo significa que ya está en la segunda semana. Ya está en la segunda semana, porque además la prueba de antígeno en este momento va a salir negativa sí o sí. Entonces, ¿cuánto tiempo de aislamiento me queda? Una semana aproximadamente, porque yo ya sé que el IgM no aparece en la primera semana, no se va a dar. Ah, ya, perfecto, doctor. Y justo el día 2, después de la prueba, empieza con síntomas. Piña, hay que aumentar el tiempo de aislamiento, porque recuerden que
Cuando ya desarrolla sintomatología, el periodo de aislamiento modifica y se tiene que aumentar. Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. Bien, nos preguntan así. Dice, en los casos donde los servicios para partos están diferenciados en COVID y no COVID, siendo las gestantes en su mayoría asintomáticas, ¿es válida la prueba antigénica? Ya que se ha indicado que estas pruebas se utilizan para casos sospechosos de 7 o menos días del inicio de los síntomas. Uh-huh. Totalmente en desacuerdo, y hago el llamado a las DIRIs, por favor. No hay, a las DIRIs y tijeresas, algo que se llama primero legalmente, resolución ministerial. Resolución ministerial es el documento técnico con el que todos nos basamos y no hay ninguna resolución ministerial que indique pruebas de diagnóstico previas a la hospitalización y demás. ¿Por qué? Porque es que si un paciente va a ingresar a ser intervenido, hospitalizado a procesos, tiene que ser evaluado. Lo primero que tiene que ser evaluado, ver, y no es que discúlpame el término que voy a utilizar, amigo mío, esa tontera de que el paciente llene el papel y creerle al paciente lo que pone. O sea, hay una declaración jurada que tiene que llenar, eso es cierto, pero luego tenemos que ir a verificar si realmente no hay congestión, no hay malestar, no hay tos. Dice que no es hipertensa, pero tome la presión, pues. O sea, lo primero es eso, la parte clínica es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo, ¿qué prueba diagnóstica deberíamos tomarle? Pues por normativa ninguna, pero si me preguntas a mí, ya en pregunta fría, ¿cuál de estos tres podría ser más fácil de detectar? Recordemos que la prueba molecular detecta material genético. Entonces, la prueba molecular sería idónea para detectar realmente en un paciente asintomático. Entonces, es un poco más específica para el paciente asintomático. La prueba de antígeno generalmente es más en el paciente asintomático en los 5 primeros días. La prueba molecular es en asintomáticos y asintomáticos, como tal. Entonces, doctor, le hacemos prueba molecular. Claro, y llevemos al país a la quiebra, porque tomarle prueba molecular a todos los que van a ingresar a hospitalización implicaría demorar los servicios, mayor costo, mayor gasto, mayor demora y además un uso innecesario completamente. Lo que tienen que hacer es valorar las características clínicas del paciente para poder ingresarlo, dar un tiempo determinado, hacer un seguimiento previo y si es sumamente necesario porque tiene sintomatología, entonces se le toma una prueba diagnóstica. Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. Bien, nos preguntan con respecto a cuando un paciente continúa o deja de contagiar. Dice si la persistencia de febrícula después de los 14 días puede ser indicativo de que sigue contagiando. No. Bueno, depende, me corrijo, depende si hablamos de un paciente, no, la respuesta es no en un paciente leve, porque cuidado, si yo tengo un paciente, y eso me pasa con mucha frecuencia, los pacientes que yo manejo, me sucede, por ejemplo, que ya han pasado las 2 semanas, estando como cuadro leve y más o menos en el día 10 me empieza a hacer febrículas y luego fiebres. Doctor, tengo mayor carga viral, lo sigo contagiando, cuidado ese paciente haya hecho una infección bacteriana adicional. Porque si ha hecho una infección bacteriana adicional, podemos estar frente a un cuadro que requiera un manejo antibiótico. Ojo que yo el uso de antibióticos lo indico exclusivamente cuando tengo evidencia de un cuadro bacteriano. Hace poco, por cierto, me tocó ir a ver una paciente en su día 14, su día 13 más o menos. Y cuando llego a verla, la paciente había estado, según lo que me referían en los equipos, había estado estable y en el día 13 había empezado con una fiebre persistente, fiebre como tal. Y me llamaban para valorar si es que hablábamos de un posible caso moderado o de una persistencia o de que el caso, si le podían dar de alta a esta paciente o no por el tiempo que presentaba y que estaba presentando una secuela febril, cosa que no existe, por cierto, en el paciente con COVID. Cuando llego, encuentro una paciente con 39.5 grados de temperatura. Reviso los pulmones, tenía crepitantes en bases de ambos pulmones. Había tos con expectoración o tos productiva evidente en la paciente. Le hice una prueba, tenía leucocitosis, el paciente tenía una neumonía bien puesta, bacteriana. Entonces, lo que se hizo fue iniciar antibióticos en esa paciente y, evidentemente, darle el alta por parte de COVID, pero no por la parte bacteriana, y se le mandó el aislamiento adicional. Entonces, esa valoración tenemos que hacerlo. Cuidado, nuevamente insisto, si ven que un paciente en fase final está haciendo febrícula o está haciendo fiebre, antes de suponer que es un último rezago de la tormenta de citoquinas, pensemos en la probabilidad de que tenga una infección sobreañadida. Cuidado con las neumonías por aspiración. Y esto va para los que les encanta dar un retailón de medicamentos. Aprovecho que están todos acá presentes para decir que estamos cometiendo errores respecto de los antibióticos. Yo acá tengo, no voy a mostrar la firma, pero me llegó ayer, miren esto que está acá, por aquí, no sé si me ven. Esta receta que le han mandado a un paciente asintomático
leve, perdón, con COVID leve, dice aquí, y se las leo, cefalogen, aspirina, salbutamol, bromuro, beclometasona, clenbuvent, ¿no? En este paciente, y en el otro lado, en la otra fila, dice acitromicina y levofloxacino. Entonces, esto es una cosa real, aquí ustedes la pueden ver, no les estoy mintiendo, me ha llegado este tema acá, y esto mismo he encontrado en algunos lugares en Lima, en la que he encontrado el mismo esquema. Cuidado con esto, estamos barriendo flora y además estamos condicionando que el paciente pueda tener incluso reflujo con toda esta cantidad de medicamentos, fuera del cuadro de resistencia, fuera del daño renal, fuera del daño hepático que estamos ocasionando en los pacientes. Entonces, este reflujo puede hacer que el mismo reflujo haga que el paciente se pueda aspirar y ese paciente pueda desarrollar una neumonía aspirativa. Así que, por favor, hay que tener cuidado al respecto, si fueran tan amables. Y si hace neumonía aspirativa, evidentemente va a presentar cuadros febriles a posterior. Los antibióticos tienen que ser indicados solamente cuando haya una evidencia de una infección bacteriana probable o que tengamos un cuadro clínico compatible con el mismo. Entonces, nuevamente, febrícula o fiebre en fases finales, verifiquemos primero, antes de suponer que es parte del COVID, verifiquemos el hecho de que pueda tener una infección bacteriana acompañada. Importantísimo, doctor Luis Enrique Ramos. Nos han preguntado, una de las últimas preguntas también, en el caso del personal de salud, profesionales de la salud que trabajan en toma de muestra o área COVID, ¿cuál sería la prueba diagnóstica que se recomendaría y con qué periodicidad? Si me permites, puedo dejar esa pregunta para responderla en este momento porque no me había dado cuenta que hay una persona que me está preguntando persistentemente por interno. Le Por pido las supuesto que disculpas sí. del caso, no vi la Adelante, pregunta. doctor. Me dice, un médico le pidió una prueba molecular a un recién nacido, a la mamá, y la mamá antes de dar parto dio positivo. ¿Eso se puede hacer? Nosotros, nuevamente, la postura del Ministerio de Salud es que evidentemente, a ver, primero, el COVID-19 no se va a transmitir de forma vertical per se, o por lo menos no hay ningún estudio que lo mencione en este momento. Si la mamá dio positivo antes del parto, entonces toman las medidas correspondientes y el niño una vez que nace se lleva a la termocuna o al lugar de aislamiento para que cumpla allí su periodo de los 7 días con los cuidados correspondientes y demás. No es de rutina, por si acaso, no es de rutina tomar una prueba molecular a la criatura. O sea, nuevamente insisto, recordemos cuál es el procedimiento. A veces, y muchas gracias al doctor que me ha preguntado por interno, le doy la razón en su preocupación. ¿Por qué? Porque a veces los médicos nos olvidamos. Tómale una punción lumbar, decimos, hablo en general, ¿no? Tómale una punción lumbar, tómale un hisopado, tómale no sé cuánto, y nos olvidamos de lo traumáticos que pueden ser los procedimientos, no solamente la importancia diagnóstica, sino los procedimientos en sí. Entonces, el mismo hecho de meterle un hisopo por la nariz a una criatura o en cavidad orofaringea a una criatura puede condicionar incluso a mayor riesgo de infecciones. Entonces, las pruebas diagnósticas en recién nacidos es solamente en caso de que presente sintomatología. Hay que hacer una observación a los 14 días a posterior después del nacimiento y si no hay síntomas, el niño se le puede tomar el alta y se le podría tomar a posterior una prueba de anticuerpos para detectar si es que ha tenido o no la infección. Y la prueba de molecular, yo solamente la reservaría en caso el niño empiece a presentar sintomatología de forma temprana para poder hacer un manejo de la criatura que además va a ser observación y manejo sindrómico y manejo sintomático porque en un niño recién nacido no se puede aplicar otro tipo de medicamentos. Ahora, lo que sí es importante, y aprovecho esto para mencionarlo, es que debemos cuidar nuestros recursos. O sea, estamos haciendo un gasto indiscriminado de pruebas de laboratorio. Hemos repartido pruebas de antígeno a todo el país para que se priorice a las personas que realmente lo requieran. Y lo digo abiertamente, ¿qué han hecho las regiones? Han hecho barridos a personas que no tienen síntomas. O sea, eso demuestra que los médicos que tienen a cargo las intervenciones en las regiones no saben ni dónde están parados. Porque tomarle prueba de antígeno, que las hemos mandado para pacientes sintomáticos, en pacientes asintomáticos es un error garrafal, porque la prueba de antígeno no sirve para tamizaje y tiene una baja sensibilidad en pacientes asintomáticos. Así que, por favor, tengamos cuidado en esa indicación. Pues gastar los recursos de forma indiscriminada solamente va a conllevar a que luego, en el transcurso de esta segunda ola, vamos a requerir pruebas de laboratorio y nos habremos acabado las pruebas en casos que no han sido necesarios y solamente guiarnos en el diagnóstico clínico y en gastar nuestro tiempo por tocar, mirar, revisar al paciente. Ahora, respecto de tu pregunta que me hacías en el personal de salud, la norma 972, primero lo que dice normativamente el MINSA y luego lo que yo creo correcto, ahí es mi opinión personal. La norma 972 del MINSA dice que los pacientes deben, que el personal de salud no establece la periodicidad para el personal de salud
y dice que el paciente o el personal de salud será evaluado de acuerdo al nivel de riesgo por parte del responsable de seguridad y salud en el trabajo. Pues allí tengo mi pequeña diferencia, que estamos trabajando en la actualización de la misma norma. Y es en el hecho de que el personal de salud siempre se considera de alto y muy alto riesgo. Por ende, hay que establecer un tiempo de control en esos pacientes. ¿Qué prueba yo recomendaría? Ahí sí a título personal, porque al no estar en norma, yo lo menciono ya a título personal, la prueba molecular. ¿Por qué? Porque tiene mayor probabilidad de detección en casos asintomáticos y en sintomáticos. Entonces, si tengo un personal de salud, me va a permitir detectar con mayor facilidad un cuadro viral, aunque la sensibilidad sigue siendo baja. ¿Cada cuánto lo recomendaría? Yo personalmente, hablo nuevamente de título personal, como doctor Ramos, yo lo recomendaría cada 2 semanas, pero eso nuevamente no está todavía establecido en las normas del MINSA y vamos a tener que hacer la evaluación correspondiente. Tengo aquí una Importante. pregunta, si me permites responderla. Dice Sí, un paciente adelante, de doctor. 2 años con prueba serológica negativa tomada al 9º día con tratamiento por bronquitis severa, acitromicina, panadol, salbutamol, beclometasona, ya tiene 7 días con el tratamiento. El niño continúa con flema y moco, ¿debería seguir tratamiento? Pues evidentemente el tratamiento que le están indicando es por un cuadro respiratorio diferenciado. En el 9º día que no haya formado anticuerpos, le repetiríamos igual la prueba en una semana, porque aquí en el 9º día tomar una prueba de antígeno o una prueba molecular no tiene sentido. Tendríamos que repetir la prueba serológica en una semana para tener la seguridad de que el cuadro que ha presentado no es por COVID, pero tiene una bronquitis severa. Entonces acá hay infecciones bacterianas, hay infecciones con cuadros respiratorios. Amigo, recordar nuevamente que no todo es COVID. O sea, ya tenemos COVID en este momento en el Perú, sí, pero todavía hay neumonías, todavía hay bronquitis, todavía hay bronquiolitis, todavía hay adenovirus, todavía hay rinovirus, todavía hay una retailón de infecciones respiratorias presentes en nuestra población. Entonces, hay que hacer una distinción adecuada. Este niño tiene 2 años, tiene una prueba serológica negativa al 9º día, asumo que debe tener una prueba molecular negativa, y tiene un cuadro de bronquitis severa, entonces probablemente hay que buscar otras posibilidades de la causa diagnóstica del cuadro que tiene este paciente. Excelente. Muchísimas gracias. Felicitaciones, doctor Luis Enrique Ramos Correa, especialista en infectología y tropicalista también de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. Doctor, algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante del día de hoy. Sí, definitivamente, a ver, perdóname que tengo una pregunta adicional antes de despedirme. Dice, por favor, señor epidemiólogo, bueno, no soy epidemiólogo, soy infectólogo. Según la directiva 122, todo caso sospechoso probable debe tener una ficha epidemiológica para el uso de cualquier prueba, sea serológica, molecular o antigénica. No se requiere, o sea, la recomendación, y aquí nuevamente sí entro en concordancia con mis amigos del Centro Nacional de Epidemiología, CDC Perú, de que todo paciente sospechoso debe ser llenado la ficha epidemiológica, por favor, porque eso nos permite saber el número real de casos en el país. Entonces, si no llenamos la ficha epidemiológica, no tenemos un número real. Siempre escucho de algunas regiones que dicen, el MINSA miente. No, señores, son ustedes los que le mienten al MINSA, porque si ustedes no reportan y no llenan la ficha, nosotros no sabemos cuál es el número real de casos. Entonces, nosotros recogemos los casos que las regiones reportan. Entonces, no miente el MINSA. Los que le reportan al MINSA están mintiendo en el reporte de casos. Y ellos hacen el reporte en base a las fichas llenadas. Entonces, llenemos las fichas, por favor. No es que sea un prerequisito, pero sí, por favor, tienen que hacerlo a la par de la toma de las pruebas para saber realmente cuánto es el número. Y nuevamente me dicen por ahí, gracias señor epidemiólogo, no soy infectólogo nuevamente, soy infectólogo y tropicalista. Y mi recomendación final, ya por ahí se corrigió, no, encantado, es una bromita. Y mi recomendación final es que definitivamente estamos en un nuevo periodo, tenemos un aumento de casos bastante grande, tenemos un aumento mayor al que tuvimos en la primera etapa. Hemos logrado en 2 semanas lo que antes logramos en 2 meses. Tenemos un tema con respecto al descuido que tenemos por parte de la población y la pérdida de conciencia respecto de la gravedad de esta infección. Y además a esto le aunamos el hecho de que ya la señora ministra ha manifestado públicamente la detección de la variante brasileña en el Perú, que además tiene mutaciones, por lo que, por favor, el diagnóstico laboratorial es muy importante, pero más importante es el criterio clínico. Más importante es evaluar al paciente. A los médicos jóvenes, acordémonos de que lo importante es tocar, mirar, examinar, auscultar al paciente. Nada nos da mejor diagnóstico que nuestro paciente.
Yo veo a diario que ahora muchos colegas míos han perdido esta noción de la medicina en la que los pacientes son números y papeles en resultado y recetas por entregar. Y no es así. Es diferente evaluar a un paciente diabético con COVID, hipertenso con COVID, recién nacido con COVID, VIH con COVID, sin comorbilidades y COVID, una infección respiratoria aguda, una neumonía más COVID, un dengue más COVID. Cada paciente es un mundo. Entonces, de donde podemos sacar mayores características, mayores datos para poder diagnosticarlo es del paciente. Por favor, preguntémosle al paciente, hablemos con el paciente, registremos, le examinemos y utilicemos las pruebas laboratoriales netamente como un elemento confirmatorio. Muchísimas